podemos nombrar la estanqueidad, que prácticamente se refiere al sellado de equipos, ¿no?, de ductos que manejan fluidos a presión con altas temperaturas o agentes corrosivos. Entonces, como es una unión permanente y siempre y cuando el soldador tenga experiencia y sea certificado, de seguro que no va a haber ningún problema en este tipo de ductos. En cuanto a la resistencia mecánica, obviamente se presenta buena flexión, así como también se puede presentar cortaduras, es resistente a la fatiga, resistente al impacto, a la torsión, y puede ser resistente también al corte, porque hemos dicho de que a veces la soldadura resulta ser mucho más duro que el material original. La soldadura es bastante resistente a la corrosión. Ustedes se van a fijar, el metal se puede estar oxidando, pero donde hay la soldadura, la unión, entonces es resistente a oxidarse en esa parte. En todo el material puede estar oxidándose, pero en esa parte donde está la soldadura, de seguro que no. El escaso volumen que ocupa se refiere al tipo de cordón que tiene en las uniones, ¿no?, lo que permite obviamente disposición firme de los metales, ¿no?, en determinadas condiciones, ¿no?, dependiendo del tipo de unión que también se haga o del tipo de biselado. Entonces, de acuerdo a eso va a haber carga o descarga de volumen de soldadura, ¿no? Mucho depende del tipo de unión. Dentro de los elementos del proceso de soldadura podemos detectar algunos 7 elementos principales, ¿no?, para realizar una pieza de trabajo. Para que yo pueda realizar una pieza de trabajo con soldadura, necesitamos mano de obra. Recurso humano que necesariamente debe manipular el equipo, la máquina, y hacer el trabajo de soldadura. Para realizar este trabajo de soldadura necesitamos material de aporte. El material de aporte es el electrodo que nos va a permitir hacer la fusión y la unión de 2 o más materiales. Necesitamos, obviamente, protección personal, ¿no? Estamos hablando de medidas de seguridad que ya en la primera unidad hemos visto cuáles son los equipos de protección personal que sí o sí debe contar un soldador. Necesitamos la máquina de soldar o el equipo de soldadura, porque sin esa máquina, sin ese equipo, por más que tengamos todos los anteriores elementos que hemos mencionado, no hacemos nada. Tecnología y capacitación. Necesariamente para poder realizar trabajos de soldadura, la persona, el operador, debe estar capacitado y debe ir actualizándose conforme la tecnología va avanzando. No es muy importante lo que es la capacitación y tecnología. Y por último tenemos las fuentes de energía, ¿no? Entonces, en este caso, específicamente la soldadura de arco eléctrico utiliza como fuente de energía la electricidad. Y obviamente la electricidad es una energía que estos equipos lo consume bastante.
una máquina de soldar, un equipo como están viendo acá, consume bastante energía eléctrica. Entonces es otro tema a considerar. Entonces, si ustedes se fijan, cada uno de estos elementos de un proceso de soldadura para hacer piezas de trabajos con soldaduras son muy importantes en este trabajo. Sin uno de ellos, obviamente, no se puede dar una pieza de trabajo con soldadura. Dentro de la clasificación, vamos a ver algunos procesos de soldeo. Ya dentro de ellas tenemos los tipos de soldadura, ¿no? Tenemos los de presión y también tenemos los de fusión. Dentro de las soldaduras de presión tenemos a la soldadura de fragua, que es la que hemos visto, que los dos materiales se calientan a cierta temperatura y a través de un mazo de hierro, un combo, empezamos a golpear y de esta manera hacemos la unión de esas dos piezas. La soldadura de resistencia, o llamada también, en este caso, soldadura por puntos. Entonces, esta de acá también es bajo el efecto de la presión, porque la pinza que hace contacto para la unión tiene que presionarse. En las de fusión, obviamente, ya es cuando los dos materiales llegan a fundirse, sobrepasando su punto de fusión. Y dentro de ellos tenemos, obviamente, la soldadura oxiacetilénica y también la soldadura de arco eléctrico. Por un lado, tenemos la soldadura mediante rayos, ¿no? Las cuales pueden ser con rayos electrónicos o rayos láser, pero ya estamos hablando ahí de una soldadura mucho más especial y a la vez mucho más cara. Entonces, lo que más se utiliza y lo más comercial en nuestro medio es la soldadura de arco eléctrico. Y es esa soldadura la que utilizamos bastante, ¿no? Arco metálico, protección de gas, soldadura de arco sumergido. Entonces, la soldadura de arco sumergido es una soldadura bastante especial que en nuestro medio casi no hay mucho. Las de protección de gas sí tenemos también, pero en poca cantidad, que son la soldadura TIG y la soldadura MIG-MAG. Y la de arco eléctrico, obviamente estamos hablando de la que es metálico, ¿no? De arco metálico. Entonces, esa es la clasificación más o menos. Nosotros nos vamos a abocar en estos dos. Vamos a ver un poquito de los que es soldadura oxígeno. En el día no vamos a ver acetileno, vamos a ver oxígeno gas, ¿no? Con carburo de calcio. Y acá en la soldadura de arco eléctrico. Pero en la soldadura de arco eléctrico vamos a ver específicamente la que es arco metálico. Todos estos procesos de soldadura más utilizados en la industria metal mecánica y construcción tienen sus siglas del inglés y se pueden identificar con esas abreviaturas. Por ejemplo, el más conocido y el que vamos a utilizar, el arco eléctrico con electrodo revestido, tiene sus siglas de SMAU, por sus iniciales en inglés. La soldadura oxígeno acetilénico, obviamente, está denotado por la OWF. El arco metal gas, GEMAU, arco de tungsteno y gas, GETAU, el arco sumergido, SAU, el alambre tubular, FCAU, puntos por resistencia o soldadura de puntos por resistencia, RW,
Y por último tenemos el corte por arco de plasma, que sería el PAG. Entonces, si ustedes se fijan, cada uno de estos métodos de soldadura o procesos de soldadura tiene una sigla, ¿no? Una sigla que corresponde de las definiciones en inglés. Aplicaciones. Ya hemos dicho, jóvenes, los trabajos de soldadura son necesarios en muchas aplicaciones, más especialmente en el mantenimiento y reparación, pero también se utilizan en lo que es la fabricación. Para lo cual una de las principales áreas está representada por el taller de soldadura, cuya función es la de realizar trabajos exitosos y de garantía dentro de un marco donde se busque la conservación del medio ambiente y la preservación de la vida, ¿no? Tomando en cuenta las condiciones seguras. Entonces, las aplicaciones, en resumen, de la soldadura se da en la fabricación de piezas, en la fabricación y construcción de estructuras metálicas, o también se utiliza específicamente en el mantenimiento o la reparación de partes y piezas. Dentro de las aplicaciones de la soldadura, obviamente tenemos ahí, se aplican en edificios, puentes, embarcaciones, ¿no? Para minimizar ruidos de construcción. Se aplica la soldadura para la fabricación de electrodomésticos. Se aplica la soldadura como medio de fabricación, ¿no? Se aplica en maquinarias, equipos, ya sean agrícolas, mineras, petrolíferas, máquinas, herramientas, muebles, calderas, hornos, ¿no? Material ferroviario, etcétera. También en la construcción naval y obviamente en materiales de transporte en oleoductos, ¿no? Que utilizan las empresas petroleras. Entonces, fíjense que las aplicaciones de la soldadura son amplias en todas las áreas y en todo tipo de empresas. Bien, con eso vemos un poquito lo que es algunos conceptos básicos, introductorios a lo que es el tema de soldadura. No sé si hay alguna pregunta, consulta. Recording stopped. ¿Está claro ahí? ¿Preguntas, consultas? Una pregunta tenía, ingeniero. Ayer estuve leyendo y me fijé que había una soldadura en frío que más se utiliza para reparaciones y mantenimiento que en soldar. ¿En qué consiste esta soldadura en frío? Ya, cuando se refiere a soldadura en frío es prácticamente es una soldadura mecánica ya de dos piezas donde no se eleva a alta temperatura el material. Una de ellas puede ser a través de más o menos similar a la soldadura de fragua, ¿ya? Y el otro es el del arco sumergido, que también ese no genera temperatura. En cambio, las demás sí elevan a grandes temperaturas. Estamos hablando de arriba de 3000 grados Celsius. ¿No? El arco eléctrico, por ejemplo, para soldar, debe fundir el material a esa temperatura. Obviamente se calienta bastante. Y esa temperatura en algunos casos hace de que el material se deforme.
con oxígeno acetileno necesita elevarse a alta temperatura y eso también ocasiona la deformación. En cambio, las soldaduras en frío generalmente no tienen esa ventaja de que no deforman el material, no se deforma el material, pero son soldaduras especiales como el arco sumergido. Ingeniero. Sí. Buenas tardes, ingeniero. Una consultita. El arco sumergido también genera temperaturas altas y se fusiona, y cuando se sueldan piezas largas, por así decirlo, después que se suelda con arco sumergido, igual por la misma temperatura el material se puede doblar cuando se está fabricando cerchas, perfiles I, H. Claro, cuando el tiempo de soldadura y el proceso es largo, sí, obviamente va a llegar a calentar. Lo mismo que la soldadura MIG-MAG, digamos. Si uno hace la soldadura MIG-MAG con procesos cortos, no llega a llegar a una temperatura alta y no logra deformar el material. Pero si voy a hacer obviamente soldaduras continuas largas, obviamente todo material para unirse necesita fundirse y obviamente se va a calentar y va a elevarse a alta temperatura, y cualquier material siempre que se eleve a alta temperatura necesariamente llega a deformarse, ¿no? Más aún si es un material delgado. Si es un material delgado, sí o sí se deforma generalmente. Pero también para evitar eso hay procedimientos, ¿no? Como la soldadura TIG, por ejemplo, es una soldadura TIG, es una soldadura que casi no permite la deformación, porque siempre y cuando no haga un procedimiento largo. Si voy a hacer una soldadura continua larga, igual va a calentar, ¿no? Porque todas estas soldaduras con energía eléctrica al final siempre necesitan fundir el metal, ¿no? Para la unión. De igual manera la de frío generalmente es la que usted agarra dos materiales metálicos y simplemente con procedimientos de golpeteo lo puede unir las dos piezas, no necesita calentarla. La soldadura de puntos igual, uno si con una simple presión agarra y también no calienta mucho, ¿no? Pero las otras, cuando son soldaduras continuas, es así. Si son continuas largas, necesariamente va a calentar el material y puede llegar a deformarse. Mucho depende del proceso de la soldadura. En el laboratorio que ustedes tienen, solamente, si no me equivoco, tienen arco eléctrico y también hay oxígeno, pero no es acetileno, sí, el que tienen ahí. Es con carburo de calcio funciona. El equipo que tienen es para eso. Y obviamente con ambos son soldaduras que el material van a elevarse a alta temperatura. Ingeniero, una consulta. La soldadura de arco metálico, ¿qué vendría a ser eso? Es el de arco eléctrico, metal. El material base es metal y el material de aporte también es metal. Entonces, la soldadura de arco eléctrico con electrodos revestidos es lo que llamamos la soldadura de arco metálico. Bueno, ese es el que ¿Entraría el electrodo tubular en esa clasificación? El tubular es con la soldadura MIG-MAG.
pero ese tipo de soldadura no tienen en su laboratorio. Eso ya funciona con un protector de un tipo de gas que puede ser dióxido de carbono o de repente argón, porque ahí tiene ya, ese tubular tiene hay un rodillo que es el material de aporte, que es un material de aporte ya continuo, ¿no? No necesitan cambiar como el electrodo del arco eléctrico, se termina el electrodo y uno hay que cambiar el electrodo. Con esa soldadura tubular continua de la soldadura misma, uno puede hacer soldaduras continuas extensas. Y en esos casos, a veces en las industrias grandes utilizan generalmente brazos robóticos, ¿no? Porque como el electrodo es continuo, obviamente acá el que se cansa ya es la persona, ¿no? Entonces, por eso a veces, si son soldaduras continuas largas, lo que hacen es utilizar brazos robóticos, ¿no? Además, ya hacen una soldadura mucho más uniforme. Bien, jóvenes, vamos a entrar un poquito a analizar ya lo que es específicamente la soldadura de... Primero vamos a ver el de oxígeno gas y luego vamos a entrar a hablar un poquito más a detalle ya de lo que es arco eléctrico. Voy a volver a compartir pantalla. ¿Se puede ver ahí? Sí, ingeniero. Recording in progress. Bien, vamos a ver lo que es un poco la soldadura oxiacetilénica, que funciona por la combustión del oxígeno y el acetileno. Como pueden ver, están conformados por dos equipos, las cuales obviamente no utilizan energía eléctrica, utilizan gases para la combustión, ¿no? Como pueden ver acá en los equipos, a este tipo de soldadura también se le suele llamar soldadura autógena, ¿no? La cual consta de un botellón de oxígeno, un botellón de acetileno. Ambos botellones tienen su respectivo manómetro para poder controlar tanto la carga como la salida en la presión de los mismos gases. Constan de unas mangueras, ¿no? Y además constan de todo un juego de boquillas que me permite hacer la soldadura y también cortes de material. Estos equipos son buenos para hacer cortes de material y de espesores grandes, gruesos. Si ustedes se fijan acá, en este tipo de equipos van a ver siempre, y eso es muy importante para poder reconocer, están identificados siempre generalmente de dos colores, ¿no? Verde y rojo, donde obviamente el rojo, como el mismo color lo denota, es un color que irradia peligro, entonces es el gas inflamable del acetileno, ¿no? El acetileno no es un gas tóxico, no es un gas dañino, pero sí es bastante inflamable. En cambio, el oxígeno no, por eso viene siempre tanto el botellón como la manguera correspondiente tiene que conectarse el de color verde.
En la soldadura oxoacetilénica tiene las siglas de la OFW. Es un procedimiento que permite unir metales utilizando obviamente el calor que se produce por la combustión de dos gases. En este caso son el oxígeno acetileno o también puede ser el oxígeno propano. Con estos procedimientos de este tipo de soldadura se puede soldar con o sin material de aporte. Además, es un procedimiento que se utiliza bastante para realizar cortes de material, ¿no? Y de espesores bastante gruesos. Estamos hablando de 1 pulgada, pulgada y media, 2 pulgadas, etc. La soldadura oxígeno-acetileno funciona mediante un soplete que hace la combinación del oxígeno y el acetileno, el cual obviamente va a producir una llama, como pueden ver en esta gráfica del lado izquierdo, una llama más o menos de color celeste, ¿no? Y al final de la llama generalmente tiene, dependiendo del tipo de flama que nosotros queremos, entonces vamos a ver 3 diferentes tipos, ¿no? Depende de la combinación del oxígeno y acetileno que se le dé a la salida de la flama. En esta soldadura, la combustión de estos gases, fíjense que alcanza altas temperaturas, aproximadamente 3200 grados Celsius, lo cual obviamente va a permitir soldar cualquier pieza de material ferroso, ¿no? Se utiliza generalmente un soplete bastante especial. Estas boquillas que están viendo ustedes acá en la parte de la imagen superior son boquillas específicamente para soldadura. En cambio, esta otra boquilla que están viendo en la parte inferior es una boquilla especial, como la que están viendo en la imagen que está haciendo el proceso de corte, ¿no? Entonces es aquella que facilita el corte de estos materiales ferrosos de grandes espesores. Entonces funciona de esa manera, ¿ya? La boquilla de corte es totalmente diferente a las que se utiliza para soldadura. Dentro de esta soldadura oxoacetilénica, ambos gases se suministran en botellas de acero, en 2 botellones, como están observando acá en la imagen, ¿no? Generalmente vienen a una presión de 2000 psi para el acetileno y también de 2000 psi para el oxígeno. Si ustedes se fijan, en el oxígeno hay un manómetro, ¿no? Como pueden ver acá en el lado derecho, ¿no? Acá hay un reloj que me controla la presión de carga y este otro de acá me controla la presión de salida del botellón hacia la manguera. En esta válvula que están viendo de acá en este nipple es el que se va a conectar la manguera, esta manguera de acá, ¿no? Entonces esta me regula obviamente la presión de salida del botellón hacia la manguera. ¿Y con qué lo voy a regular? Con esta perilla o esta manivela que están viendo acá. Y si ustedes se fijan, para diferenciar, también siempre está marcado de color verde. El del acetileno tiene la misma, tiene otro manómetro, como pueden ver, igual, ¿no? Este de acá me regula o me verifica, me mide la carga que tiene el botellón.
y esta otra me va a regular la presión de salida del botellón hacia la manguera, que se va a conectar acá a la manguera. Y a través de esta manivela que está aquí, con eso yo voy a poder regular esa presión de salida. Entonces, de esa manera funciona esto acá. Las cargas generalmente vienen en 2000 PSI, ¿no? Ahora las unidades que manejan los manómetros pueden estar en PSI, pueden estar en bares también, ¿no? Pero ya es cuestión de manejar la conversión solamente ahí. ¿Cuál es la unidad del PSI? Jóvenes. Libra por pulgada cuadrada. Sí, ok. Entonces el PSI obviamente está por las iniciales del inglés, entonces obviamente en castellano es libra por pulgada cuadrada. ¿Está claro acá en los manómetros o hay alguna consulta? Hay otra diferencia también acá, jóvenes, es muy importante. No se olviden que las roscas existen, rosca derecha y rosca izquierda, ¿no? Si ustedes están viendo, hay bastantes nipples, acoplamientos con roscas, todos están con roscas, ¿no? Este manómetro se va a acoplar a la llave del botellón a través de este nipple, ¿no? Y internamente tiene una rosca. Lo mismo este otro de acá. La manguera se va a acoplar igual a esta parte a través de una rosca, se va a acoplar a través de una rosca. ¿Cómo creen que es el sistema de roscas en estos dos? No sé si alguien de repente ha experimentado, sabe. ¿Alguien? ¿O nada? Nada, ingeniero. No generalmente, sino es así. Estos sistemas vienen de esa manera. Todos los nipples, válvulas del oxígeno son rosca normal. ¿Y la rosca normal es derecha o izquierda? Derecho, horario. Derecha. La rosca normal es derecho. No, es derecho. Entonces, todos estos nipples que están viendo acá, acoplamientos, son de rosca derecha. Y el del acetileno, todas ellas son de rosca izquierda. Eso también lo han diseñado para no confundirse, por ejemplo, entonces, aparte que están identificados con los colores, ¿no? Las mangueras mismas vienen con los colores. Entonces, ustedes a ver la manguera verde, traten de cambiarlo aquí al rojo y quieran enroscar, no lo van a enroscar. Este manómetro rojo, traten de colocarlo al botellón de oxígeno, no lo van a colocar. Entonces,
es un poquito para mí para diferenciar ya el sentido de rosca. Oxígeno, rosca normal derecha, y acetileno, rosca izquierda. Eso también les digo porque a veces no se olviden que estos equipos hay que montar, ¿no? Y a veces cuando se les pide desmontar el acetileno, que es rosca izquierda, entonces en lugar de aflojar, lo siguen apretando. No es por eso, para que un poquito tengan idea, porque ya una vez pasó eso de que seguían suponiendo que iban a aflojar, pero en realidad seguían apretando hasta que lo quebraron el niple. O sea, tenido que volver a hacer eso. Hay que tener mucho cuidado ahí. Así como hay la soldadura oxígeno acetileno, en todo caso, de repente nosotros vamos a experimentar con la soldadura oxigas, no oxígeno acetileno, porque no hay el botellón de acetileno. Entonces, pero sí tenemos otro tipo de botellón, como están observando acá, que es para el gas del carburo de calcio, ¿no? Con este equipo también podemos realizar soldaduras, ya podemos realizar cortes sin ningún problema. Ya, obviamente la combustión igual genera altas temperaturas, al igual que el oxígeno acetileno, y obviamente esto me hace la combustión de gases oxígeno-gas, que sería carburo de calcio, u oxígeno-propano. Este es el equipo que ustedes tienen allá, pero en lugar de azul es amarillo. No, eso no interesa el color. El del oxígeno sí no va a cambiar, ¿no? Siempre generalmente está identificado con el color verde. Pero de repente ustedes han visto también hacer estas operaciones con oxígeno y una garrafa normal que ustedes conocen de cocina, con gas licuado. ¿Han visto o no? Sí, no. ¿Qué operaciones creen que podemos hacer con ese tipo de combustión de oxígeno y gas licuado? Con ese tipo de combustión se puede trabajar. A ver, el acetileno es un gas relativamente un poquito caro. A veces por eso no se utiliza. O sea, en las industrias grandes sí, pero así en talleres pequeños, ustedes no van a ver que tengan un oxígeno acetileno. Es más, ustedes, este tipo de combustión oxígeno, carburo de calcio, ¿quiénes lo utilizan más? ¿Quiénes utilizan, jóvenes? No sé si han visto en los talleres de chapería y pintura. Los chapistas utilizan bastante esta combustión de oxígeno, carburo de calcio. ¿Por qué? Porque es para ellos es mucho más económico que estar utilizando acetileno. Les sale más económico. Es por eso que trabajan con este tipo de tanques, donde tienen que cargar su piedrita de carburo de calcio y le echan agua, que es lo que vamos a hacer nosotros, para que ustedes van a hacer allá, ¿no? Para que se genere el gas y haga la combustión con el oxígeno. Obviamente eso, después de un determinado tiempo, se termina ese gas y nuevamente hay que volver a cargar, pues, ¿no?
el carburo de calcio, y ese es un procedimiento que continuamente hay que estar haciéndolo. En cambio, a ver, el gas licuado es un gas relativamente también barato. ¿Por qué creen que los chapistas no utilizan oxígeno gas? Y de repente me puede ser mucho más económico todavía utilizando una garrafa de gas. ¿Por qué creen, jóvenes? ¿Están en clase o se han dormido, jóvenes, ustedes? Quizás dura menos con la garrafa. ¿Menos qué dice Leonardo? Menos tiempo, o sea, se gasta más rápido. No. Será lo peligroso, Inge. ¿La qué? Peligroso debe ser para trabajar con GLP. No. Porque no mancha. Mancha, ¿en qué puede manchar? No, tampoco. La temperatura. No, igual genera alta temperatura, porque para cortar un material, imagínense, se genera alta temperatura. Con las tres combinaciones, jóvenes, con las tres combinaciones, oxígeno, acetileno, uno. Otra combinación, otra combustión, ¿cuál sería? Oxígeno y gas licuado. Ya, oxígeno, gas licuado. ¿Y el otro cuál es? Oxígeno y carburo de calcio. Oxígeno, carburo de calcio. Con los tres hago procesos de corte de metal sin ningún problema. Espesores gruesos, cualquier espesor. Entonces, desde el momento que estamos haciendo que con los tres yo hago corte de metal, porque para cortar metal tiene que generarme alta temperatura. Porque antes de hacer el corte, el material tiene que llegar a un punto de calentarse al rojo vivo. Y recién se puede hacer el corte. Los chapistas, ¿qué tipo de soldadura hacen? ¿Qué sueldan con su equipo de soldadura, oxígeno, carburo de calcio? ¿Qué sueldan? ¿Nunca han visto un chapista, jóvenes? ¿Nunca han curioseado un chapista cómo arregla un vehículo chocado? Obviamente que no sea de fibra de vidrio, ¿no? Porque para la fibra de vidrio, ya para la fibra que tienen ahí los parachoques, todo eso ya es otro procedimiento. Pero la parte metálica de la chapa metálica del vehículo, digamos. Para soldar, por ejemplo, la chapa metálica del vehículo, si ustedes no se han fijado, utiliza soldadura, pero utiliza con material de aporte. Y el material de aporte que utilizan es el alambre de amarre. Entonces lo que hace es soldadura metal-metal. La plancha es de metal y el alambre de amarre metal. Entonces hace soldadura metal-metal con carburo de calcio. Con oxígeno acetileno no lo hacen los chapistas porque les sale relativamente caro la compra del acetileno. Y también puede hacer soldadura metal-metal. Con gas le puede salir mucho más barato, inclusive de repente, que
haciendo con carburo de calcio. Le puede salir mucho más barato. Pero ellos no utilizan el gas licuado. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente ese gas propano del gas licuado no permite hacer soldadura metal-metal. Es por esa razón que no lo utilizan ellos como gas, el gas licuado. Ya, ese es uno de los principales factores por los cuales ellos no recurren al oxígeno gas propano, sino recurren al oxígeno carburo de calcio. Bueno, eso para que sepan que con el gas propano del gas licuado no se puede hacer. Puedo hacer cortes, puedo hacer la unión de otro material, sí se puede soldar. Eso no quiere decir que no estoy diciendo que no se puede soldar, con eso se puede soldar. Pero metal no. Ahora sí puedo soldar, por ejemplo, metal bronce, digamos. Sí, me hace la soldadura el oxígeno con el gas licuado, pero metal no agarra la soldadura. Es por esa razón que no lo utilicen. Como ellos utilizan bastante la soldadura metal, entonces tienen que recurrir a lo más económico, que el acetileno viene a ser el carburo de calcio. Porque este carburo de calcio es bastante incómodo, porque a cada rato hay que estar cambiando, vaciando, echándole agua, vaciando lo que se ha generado ahí, porque se llena el recipiente. Entonces es un problema. Bien, el calor de la llama producida por la combustión del acetileno, en este caso, al reaccionar, cuando se mezcla en el soplete o la boquilla, obviamente, y no solamente con el acetileno, sino también con el carburo de calcio, con el gas propano, generan altas temperaturas, ¿no? Que bordean arriba de los 3000 grados Celsius, ¿no? Y si ustedes se fijan acá, aquí hay un brazo con dos válvulas, ¿no? Entonces, aparte de que del oxígeno, por ejemplo, ya viene con una, ¿no? Que se conecta a una manguera verde, y del acetileno, digamos, se conecta a una manguera roja, y yo regulo la presión de salida de los manómetros, por ejemplo, de cada botellón a la manguera. Entonces acá hay dos válvulas, ¿no? De oxígeno, y también hay uno de acetileno, o gas propano o carburo de calcio. Entonces, con estas dos yo doy salida del gas para que genere la llama o la flama acá, por esta boquilla, ¿no? Entonces, por acá va cada uno independientemente, y es en esta parte donde se va a mezclar. Se mezclan los dos gases para poder generar. ¿Con cuál de ellos ustedes van a encender? ¿Con el acetileno? Bueno, en este caso hablemos ya directamente del carburo de calcio. Ustedes van a encender inicialmente la flama o la llama con la válvula de oxígeno o con la válvula de carburo de calcio. Jóvenes, ¿con cuál van a encender? La de oxígeno. Ya, uno dice con la de oxígeno. ¿Con la de carburo de calcio? Ya, carburo de calcio. ¿Y los demás qué opinan? Con la 2. ¿Ah? Con las 2. Con las dos. Ya hay tres opciones. ¿Y a quién da más?
¿Quién más? Con el carburo de calcio, ingeniero, se va regulando con el oxígeno. Ya, bien, jóvenes, para su conocimiento, perdón, me salí. Ya, lo que ustedes tienen que hacer es abrir esta válvula de carburo de calcio en el caso de ustedes. Siempre se debe encender con el carburo de calcio, porque con oxígeno no van a encender, nunca van a encender nada, la flama o la llama. Encienden con el carburo de calcio y luego sueltan la válvula de oxígeno para regular ya la flama acá. Procedimiento de apagado. Procedimiento de apagado no menos importante, y también le estoy recomendando. ¿Con cuál la van a apagar primero? ¿Cesando cuál? Porque para apagar hay que cesar. ¿Cuál deben cesar primero? ¿Oxígeno o acetileno? Acetileno. ¿Qué dicen los demás? Oxígeno. Ya. Jóvenes, para apagar, si bien ustedes lo pueden hacer cesando primero el acetileno, luego el oxígeno, o primero cesando el oxígeno, luego el acetileno, igual se va a apagar porque estoy cortando los dos. Obviamente los dos al mismo tiempo no voy a poder, porque una mano está sujetando el brazo y mi otra mano tiene que cesar estas válvulas. Pero acá les recomiendo, jóvenes, que primero, por favor, así como primeramente abrieron el acetileno, también primeramente cierren el acetileno. Ya, eso por favor les voy a pedir, ya, porque a veces ustedes cuando cierran primero el oxígeno, la flama, digamos, la flama que de repente está así, por la intensidad del gas, del carburo, esta flama puede aumentar y alargarse ahí. Y si una persona de repente está cerca, entonces puede ocasionar alguna quemadura, simplemente por esa razón. Entonces se recomienda siempre primero que se cierre porque cuando ustedes cierran el oxígeno, primeramente la flama va a seguir ardiendo. Pero si ustedes primeramente lo cierran el acetileno o la válvula del carburo de calcio, automáticamente se va a apagar. Solamente ya va a quedar saliendo aire de oxígeno nada más, pero ya sin ninguna flama o llama. ¿Está claro? Sí, Sí, ingeniero. Dentro de los tipos de llama o flama hay tres, ¿no? La neutra, la carburante y la oxidante. La flama o llama neutra es cuando ustedes abren esas dos válvulas del brazo en la misma proporción, es decir, más o menos en la misma cantidad, y sale una llama equilibrada, misma cantidad de oxígeno, misma cantidad de gas. Y generalmente eso me sirve para soldar, específicamente para soldar. La llama o flama carburante es cuando nosotros tenemos mayor presión de salida del tipo de gas, ya sea acetileno, ya sea gas propano, ya sea gas carburo de calcio, etcétera.
¿no? Entonces tiene mayor presión de salida el gas que el oxígeno. Y eso me puede servir para soldar algunos metales no fesosos. Estamos hablando de no fesosos. ¿Quiénes serían los no fesosos? El aluminio, el níquel, cobre. Jóvenes no fesosos. Aluminio, ingeniero. ¿Ya? ¿Quiénes más estarían dentro de esa clasificación? Prácticamente todos los materiales, menos el acero, ¿no es cierto? Menos los que tienen aleación de hierro, ¿no? Menos los que tienen aleación de hierro. Entonces, para ellos, para esos materiales, aluminio, bronce, cobre, plomo, estaño, entonces para ellos obviamente se necesita dar un poquito más de presión de acetileno que la de oxígeno. Pero para soldar metales fesosos, generalmente tiene que ser una flama neutra. La otra es la flama oxidante, como su nombre indica, cuando tiene mayor presión de salida del oxígeno. Y este tipo de flama oxidante, cuando hay mayor salida de oxígeno que el gas, generalmente se utiliza para realizar cortes de material. Entonces, fíjense que cada tipo de flama tiene más o menos su particularidad para una diferente operación. Y más o menos es así cuando ustedes lo ven. Ya, más o menos estas son las características de la flama. Cuando es, fíjense, ¿no? Aparte de la parte externa del penacho, que es de color celeste, más o menos ahí tienen un color rojizo, ¿no? Que es el dardo que tiene ahí, y con una combinación en igual proporción tanto de oxígeno y gas, formamos esta flama neutra. En la oxidante, fíjense, ese cono interno, el dardo, es mucho más delgado, ¿no? La misma distancia de la flama es más corta, ¿no? El penacho ahí de color azul, o en este caso celeste, se va a ver ahí en el equipo, es mucho más corto. En cambio, en la flama reductora, o lo que llamamos carburante, fíjense, el penacho es mucho más largo. Es mucho más largo. Además, el dardo interno también es mucho más largo. Entonces, eso más o menos un poquito también muestra la diferencia, ¿no? En qué tipo de flama estamos. Los materiales de aporte que se pueden utilizar en este tipo de soldadura va a depender mucho del metal base. ¿Ya? Dependiendo del metal base, yo puedo utilizar un tipo de material de aporte, que puede ser un alambre metálico, puede ser cobre, bronce, aleaciones a base de plata, de cobre, de aluminio, etcétera. Pero mucho depende del material base, ¿no? Si mi material base es metal, entonces pues yo tendré que utilizar también un alambre metálico, de metal. No voy a utilizar cobre, no voy a utilizar bronce, ¿no? Entonces esa es la forma de elegir el material de aporte, ¿no? Según el metal base. Ventajas de este tipo de soldadura:
Mediante esta combinación se alcanzan altas temperaturas de llama. Aparte de eso, se pueden soldar materiales fesosos y también se pueden soldar materiales no fesosos. Dentro de las desventajas, el proceso de soldadura oxígeno acetileno es mucho más caro que el oxígeno propano, pero lamentablemente el oxígeno propano no me suelda metal. Otra de las desventajas es que produce deformaciones por la gran concentración de calor, por lo tanto no es recomendable para ciertos trabajos. Específicamente para materiales delgados, no es bueno aplicar soldadura con este porque lo deforma el material por la alta temperatura que concentra en el punto de soldadura. La soldadura de espesores gruesos resulta antieconómico. No me voy a poner a soldar yo un material, qué sé yo, pongámosle de media pulgada nomás. ¿Cuánto es media pulgada en milímetros? ¿Cuánto es media pulgada en milímetros, jóvenes? 12.5 milímetros. ¿A cuánto equivale una pulgada en milímetros? 12,7 milímetros. Una pulgada, 25. 25.4 milímetros, 25. Sí, eso, 25.4. Jóvenes, eso tienen que manejar ustedes a la pregunta, a la respuesta. Eso ya es como cuando le pregunten cómo se llama directamente, Luis, Fernando, no es que tienen que estar pensando 4 o 5 minutos ahí. Es a la pregunta, la respuesta. Una pulgada es 25.4 milímetros. Media pulgada estoy hablando de 12.7 milímetros. Imagínense soldar de ese espesor nomás, fíjense, le estoy hablando de 12.7 milímetros, que no es muy grueso. Con este tipo de soldadura es totalmente antieconómico. Porque para poder soldar yo tengo que calentar el material bastante tiempo hasta que llegue al rojo vivo, a tal punto de que se pueda fundir. Entonces, durante todo ese tiempo que voy a calentar, obviamente estoy desperdiciando gas y oxígeno, ¿no? Entonces, ese es el otro tema, ¿no? Entonces, es bastante antieconómico. Esto sí me sirve para soldar piezas de espesores delgados, pero tampoco muy delgados, porque muy delgados, ya les he dicho, lo va a deformar por completo. Todos estos equipos cuentan con las siguientes partes. Tenemos los cilindros de oxígeno acetileno. Tenemos los 2 manómetros para cada uno. Acá otra diferencia que no les he mencionado acá. A ver, acá tenemos dos manómetros, pero lamentablemente no me indica el color, ¿no? Porque con el color ya me daría cuenta. Según su acople, ¿cuál sería para el oxígeno? ¿Cuál sería para el acetileno? El de la derecha. Bien. En base a esto, se tienen que dar cuenta también, este es un niple para, para macho y este es para hembra.
Este que tiene de tipo macho siempre es del oxígeno y este otro de tipo hembra siempre es del acetileno. Entonces con eso me doy cuenta que de este que está en el lado derecho es para el oxígeno y este otro es del acetileno. Aparte de tener los manómetros con sus respectivas válvulas, los cilindros que ya hemos dicho, oxígeno, acetileno, tenemos la manguera, ¿no? La manguera. Necesario también tener las gafas, ¿no? Gafas de seguridad para bajar la intensidad de la flama de la combustión. Acá tenemos todos las boquillas, el soplete, el brazo. Acá tenemos el soplete, el brazo del cortador, ¿no? Acá están sus dos boquillitas recambiables y este es el brazo. Acá tenemos acá está ya el juego completo por si acaso, ¿no? Acá tenemos boquillas desde las más pequeñas hasta la más grande. Todas estas, esta hasta esta de acá, que se va a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esas 6 son para soldadura. Y esta séptima, esta es para corte, específicamente. A este brazo de acá se van conectando cada boquilla y también se va conectando acá el soplete del cortador. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá, este es un aparatito que genera chispa, denominado chispero. Si no hay, obviamente hay que utilizar un encendedor, un fósforo, lo que sea, ¿no? Para generar la flama. Entonces, esos son prácticamente todo el equipamiento de lo que es este equipo de oxígeno acetileno. No sé si hay alguna consulta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? El acetileno, entonces, ingeniero, sirve para cortar, para materiales ferrosos y no ferrosos, ¿no? Sí, se utiliza en los dos y también sirve para cortes. Ingeniero, ¿y el oxígeno propano solo sería para corte o ya que es alta temperatura? También hace soldadura, pero lo único que no hace soldadura es metal base, material de aporte, metal base que sea pongámosle de acero, y el material de aporte también metal de acero, no lo va a hacer, no va a hacer la soldadura. Pero sí puede hacer... para ferrosos. No, claro, no, es que lo que pasa es que si nosotros decimos, una cosa es el metal base, a ver, a partir de acá tienen que saber diferenciar dos cosas. Metal base, cuando decimos metal base, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y tienen que saber diferenciar entre lo que es el material de aporte. Metal base, el metal de la pieza, ¿no? El metal base es el material que ustedes van a soldar. Y el material de aporte es el material que ustedes van a utilizar para poder hacer la soldadura. El gas propano de la garrafa normal de cocina que ustedes conocen, si el metal base es metal, estamos hablando metal ferroso, ¿no? Y este material de aporte también es metal ferroso, no puede hacer esa soldadura. Pero sí puedo hacer una soldadura, por ejemplo, metal y bronce, digamos. Ya el bronce es un no ferroso. Esa soldadura sí me va a ser posible. Pero obviamente para hacer esa soldadura también hay que
hay que utilizar otras cosas más, ¿no? No es nomás directamente soldar. Hay que utilizar otro elemento purificador, en este caso limpiador, para que pueda agarrar la soldadura metal-bronce, digamos. Ese es el inconveniente. Pero sí, para hacer cortes de metal no hay ningún problema. ¿Se entiende más o menos ahí? Sí, entonces el que utiliza GLP sería solo para materiales no ferrosos, ¿correcto? No solamente no ferrosos. Puede soldar ferroso con no ferroso. Puede. O sea, por ejemplo, yo quiero soldar un pedazo de metal, una plancha metálica, quiero soldar, pero el material de aporte tuviese que utilizar, por ejemplo, bronce. Entonces puedo soldar. El metal base es acero, ponerle, y el material de aporte es bronce. Entonces, lo que estoy haciendo, metal ferroso con metal no ferroso, puedo utilizar esa combinación. Sí, eso me va a soldar, pero ya les he dicho, tengo que tener otro elemento ahí para poder limpiar y purificar, que en este caso se llama bórax. Con un poquito de bórax yo voy limpiando conforme se va calentando y puedo aplicar soldadura ahí. Pero ya si yo quiero soldar un acero con un alambre de amarre, que no necesito nada para purificar ahí, esa soldadura no me lo va a agarrar, no lo hace la soldadura. En cambio, el acetileno sí lo va a soldar, el carburo de calcio que tienen allá en el taller sí lo va a soldar también. ¿No? Vamos a agarrar un pedazo de lámina de metal, qué sé yo, con un pedazo de alambre de amarre, y vamos a poder hacer soldadura sin ningún problema. ¿Alguna otra consulta? Procesos de ejecución, esto lo pueden leer, fíjense, dice, monte los reguladores, es decir, conecte reguladores a los cilindros. Estamos hablando de, obviamente, de los manómetros. Coloque las mangueras, ¿no? Coloque mangueras al soplete y a los reguladores. Es decir, esta manguera hay que conectar a los manómetros y también hay que conectar al soplete. Monte las boquillas, ajuste boquillas manualmente, o sea, las boquillas ya son estas que van a ser para soldar o para cortar, también se deben hacer montaje. Regule la presión de trabajo, abrir cilindros y accionar manijas de regulación. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es, primeramente, abrir estas válvulas, ¿no? De cada uno. Pero esta de acá también tiene que estar cerrado. Debe estar cerrado, porque si no se va a pasar directo la presión. Entonces, ambas deben estar cerradas, tanto del manómetro como del botellón. Entonces, una vez que abren esto, con esta del manómetro recién regulan la salida hacia la manguera. A eso se refiere. Enciende el soplete, abra el acetileno más o menos aproximadamente un cuarto de giro de la válvula y encienda con un encendedor o con un chispero, como están viendo acá en la imagen. Y posteriormente hay que abrir lentamente el oxígeno hasta regular la flama que uno quiere obtener. Otro procedimiento que ya les había mencionado, apague el soplete. Primero cierre el acetileno, después el oxígeno, lo que hace un momento les decía. Y por último, elimine presiones. Elimine presiones. ¿Qué significa eso? ¿Qué creen que significa cuando digo elimine presiones al final? Apagar el oxígeno. No, ya aquí ha apagado ya.
apague el soplete, dice, entonces estamos cesando el acetileno, estamos cesando el oxígeno, o sea, de las válvulas principales de acá del soplete que están aquí, de ahí vamos a cesar y vamos a apagar la flama o la llama. Luego voy a ir a cesar, obviamente, las válvulas principales de los dos botellones. ¿Sí? Tengo que cesar las dos. Y luego dice, elimine presiones. ¿Cómo harían eso? Se vuelve a abrir la parte del soplete para que pueda salir lo que quedó. Exactamente, muy bien. Entonces vuelven a abrir acá las válvulas del soplete para que salgan todavía los gases que han quedado dentro de la manguera, ¿no? Entonces con eso va a salir. Ya lo sueltan y ya con eso se elimina, y ya después de 100 empezamos a hacer el desmontaje. Sacamos las de acá del soplete, sacamos estos dos niples, desconectamos también de los manómetros, sacamos los manómetros y todo eso se vuelve a guardar. Ese es el procedimiento. ¿Se entiende, no? Sí, ingeniero, se entiende. Bien, mantenimiento no menos importante, obviamente algo básico, ¿no? Una vez que se termina siempre de utilizar, es muy importante desconectar totalmente, no por completo, así como están viendo, manguera suelta, boquillas sueltas, no, el soplete suelto, en este caso los manómetros también sueltos, y guardar en su respectivo lugar. Obviamente antes de esto es bueno siempre limpiarlo con algún trapo seco, estos accesorios, por si quedan de repente con algún tipo de lubricante, aceite, etc. Limpiar las boquillas, ¿no? El orificio de la misma, si es que amerita, con un pequeño alambre. Es como estar chuceando más o menos los orificios para limpiar, para que se vea que no están obstruidos. Y obviamente se debe evitar contactos de grasas o aceites, ¿no? Para evitar cualquier combustión explosiva que se puede generar. No, eso es simplemente lo básico que deben tener. Entonces acá es muy importante, no se olviden, acá si ustedes ven que la manguera o algo está pringado de algún lubricante, grasa, algo, entonces tienen que limpiarlo, no manipulen así, porque fácilmente se puede generar un fuego, se puede encender esto de acá, y eso ya es peligroso. Bien, jóvenes, con eso más o menos ya tienen los conocimientos sobre este tipo de soldaduras. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta al respecto. ¿Preguntas? Ingeniero, eso de la eliminación de presiones, ¿se lo tiene que hacer cada rato o en aquellos lugares que lo usan con frecuencia, cada que termine el día? No, lo hace? cuando usted va a desarmar, cuando va a hacer el desmontaje. Porque, a ver, cuando ustedes están utilizando, ya, si yo voy a estar utilizando constantemente, ya, si yo voy a utilizar constantemente esto de acá, solamente, a ver, agarro, he hecho un corte, listo, después quiero hacer una soldadura, solamente ustedes deben cesar en la válvula nada más, porque van a seguir utilizando acá en esta válvula de acá, del soplete, solamente ahí lo cierran. Pueden cambiar la boquilla, ¿no? De cortar a soldar o de soldar a cortar, cambian y nuevamente siguen trabajando. Ahora de repente no voy a hacer nada, entonces lo cierran acá
y lo dejan de repente unos 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, después después van a hacer otra operación, entonces nuevamente, dependiendo qué van a hacer, igual obviamente nuevamente abren estas dos válvulas. La liberación de presiones es cuando ustedes tienen que desmontar esto de acá. Ya cuando ustedes van a desmontar para guardar específicamente. Así como vamos a armarlo, ya, porque esto nos van a entregar, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Nos los van a entregar desarmado, pues, ¿no? Entonces, desarmado, y obviamente a nosotros lo vamos a montar y termina la práctica, hay que desmontarlo, salvo que sea seguida la práctica, entonces lo podemos dejar ahí mismo lo dejamos, pero siempre liberando las presiones, cesamos las válvulas principales y liberamos la presión, y la manguera lo envolvemos nomás en el mismo equipo, sin necesidad de hacer desarmar, pero lo liberamos. Pero si vamos a estar utilizando constantemente, no es necesario estar liberando a cada rato. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Está claro, ingeniero. ¿Alguna consulta más? A ver, jóvenes, esto van a ir para el día lunes, por favor, esta presentación que también ya está en la plataforma, que ustedes ya tienen acceso, ya de la soldadura de arco eléctrico, lo van a ir revisando, ya tienen todo el material ahí. Vayan revisándolo para el día lunes. Ya ese material revísenlo. A ver, mejor si ahí vamos con diapositivas más puntuales para no demorar mucho. El día lunes vamos a tener que ver un poquito más. Yo creo que máximo hasta el miércoles, o de repente ya del miércoles nos vamos a ir directamente allá al laboratorio. Posiblemente ya del miércoles nos vamos directamente al laboratorio. Miércoles, viernes, sábado podemos, de manera virtual, podemos terminar algo más. Y las otras semanas más terminamos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna consulta ahí, jóvenes? Buenas tardes, ingeniero. Rodrigo Barba le habla. Adelante, Ingeniero, Rodrigo. una pequeña consulta. Bueno, acerca del tema ese que estaba tocando usted ahorita. Pasa que, bueno, hemos hecho un grupo ya de 5 integrantes para poder entrar en el horario de la 1 de la tarde, que usted dijo que se podía permitir, ¿no? Que por el tema que, no sé, tal vez trabajo o alguna otra cosa que tengan los compañeros que nos choque. Ya, pero quería saber, ingeniero, si va a haber algún horario así claro, digamos, ¿no? Pero no sé, supongo que hasta el día lunes vamos a saber por el tema del permiso. Es que necesito tener algo ya así concreto, ingeniero, para poder hablar, digamos, ¿no? Con mi trabajo y decir, tales días tengo clase presencial y tengo que ir, digamos. Y ya somos 5, no sé si está bien el número o si se permite más. Sí, no, está bien, solamente 5, no más de 5. Está bien. Ya, a ver, déjenme coordinar y entre hoy mismo ya al grupo de WhatsApp les voy a ir pasando en qué horarios nos van a permitir acceder allá. Ya, les voy a confirmar por grupo de WhatsApp para que ya ustedes vayan preveyendo ya. Ok, ingeniero, perfecto, esperamos entonces. Ya. ¿Algo más?
Bueno, jóvenes, vamos a quedar ahí, entonces nos vemos el día lunes. Hasta luego, ingeniero. El día... Ya, hasta luego, jóvenes.